¿Alguna vez han sentido que aquello en lo que creían de repente se volvió ajeno y doloroso? Les saludo con afecto, soy el Padre Miguel. Me alegra invitarles a Abba Padre, un espacio de silencio, fe y cercanía con Dios. La palabra Abba es una forma tierna y confiada con la que Jesús se dirigía al Padre, como un niño que habla con aquel a quien ama sin límites. Aquí, en este lugar, aprendemos a hacer lo mismo, abrir el corazón a Dios, encontrar en Él la paz y permitir que su presencia nos sane desde dentro. Hoy hablamos de uno de los temas más dolorosos, la desilusión en la Iglesia, en aquellos en quienes confiábamos. Tal vez sienten dolor por algo que han visto o escuchado. Tal vez su fe parece quebrada y la confianza destruida. Pero sepan esto, su dolor no es el final de la historia, es el inicio de un encuentro más profundo con aquel que nunca falla. Imaginen una pequeña capilla en las montañas. María acudía allí cada domingo durante 50 años. Conocía cada grieta en las paredes, cada oración de memoria. El padre Juan no era solo su sacerdote, era un verdadero padre espiritual, quien bautizó a sus hijos, despidió a su esposo y la consoló en los momentos más oscuros. Cuando su hijo enfermó de cáncer, fue el padre Juan quien se sentó a su lado en el hospital toda la noche. Cuando su nieta se preparaba para la primera comunión, él le explicaba con paciencia qué significa amar a Dios. Y entonces llegaron las noticias, un escándalo, la traición de la confianza. Lo que parecía sagrado se volvió doloroso y turbio. María se sentó en su capilla favorita y lloró, no de rabia, sino de confusión. Si aquel a quien tanto respetaba no era quien decía ser, ¿qué quedaba de su fe? ¿Habían sido todos esos años una mentira? ¿Fueron en vano todas esas oraciones, lágrimas y momentos de cercanía con Dios? Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por momentos así? Cuando aquello que debía sostenernos se convierte en fuente de dolor. Cuando quienes hablaban del amor de Dios parecen estar lejos de ese amor. Es como una vid que durante años dio frutos dulces y de pronto comienza a marchitarse. El jardinero que la cuidaba resulta ser quien envenenaba la tierra. Miramos la vid y pensamos, ¿será el problema la raíz? ¿Será la tierra? Tal vez la idea misma de la vid era un error. Pero el agricultor experimentado sabe, a veces la enfermedad afecta a las ramas por descuido del cuidador, pero la raíz sigue sana. A veces hay que podar lo enfermo, cambiar de jardinero para que la vid vuelva a dar fruto. La desilusión en la Iglesia es como un terremoto en el alma. Todo lo que parecía firme empieza a tambalearse. El fundamento sobre el que construimos nuestra vida espiritual se resquebraja. Nos preguntamos, ¿se puede confiar en algún miembro del clero? ¿Vale la pena seguir yendo a la parroquia? ¿No sería mejor dejar todo lo eclesiástico y buscar a Dios por cuenta propia? ¿Y si no hay ningún Dios, y todo esto es solo un engaño humano? Recuerdo a José, un empresario exitoso que vino a mí después de descubrir manejos financieros turbios en su comunidad. Durante 20 años, donó generosamente cada mes para las necesidades de la parroquia. Organizaba obras de caridad, ayudaba a familias necesitadas, enseñaba a los niños en la catequesis. Padre, me dijo, ya no puedo escuchar hablar del amor de Dios de personas que roban a las viudas. ¿Cómo puedo traer aquí a mis hijos? ¿Cómo enseñarles honestidad si los propios sacerdotes no lo son? Y también Lucía, una mujer mayor que confiaba plenamente en sus guías espirituales. Les llevaba comida casera, lavaba su ropa, rezaba por ellos cada día, y de pronto supo que aquel por quien rezaba como por un santo, durante años había usado su posición para beneficio propio. ¿Qué me pasa a mí?, preguntaba. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué Dios no me mostró la verdad? ¿Cuántas familias se han roto por estas desilusiones? ¿Cuántos matrimonios que se casaron en la Iglesia creyendo en la santidad del sacramento ahora dudan del valor de su unión? ¿Cuántos jóvenes se han alejado de la fe al ver la hipocresía de quienes debían ser ejemplo? ¿Cuántos padres no saben cómo explicar a sus hijos por qué aquel buen sacerdote que amaban no era tan bueno? Quienes más sufren son los que más confiaron, los que abrieron su alma, compartieron sus secretos más íntimos, buscaron guía espiritual. De pronto se sienten traicionados no solo por personas, sino casi por Dios mismo. Si Dios permitió que confiara en un hipócrita, ¿realmente me ama?, se preguntan. Pero, ¿saben qué es lo más doloroso de estas desilusiones?
no es perder la confianza en las personas. Lo más duro es cuando comenzamos a dudar del propio Dios, cuando el dolor por los errores humanos oscurece la luz del amor divino, cuando pensamos, si hasta quienes sirven a Dios son tan imperfectos, ¿qué dice eso de Dios mismo? Y aquí, queridos hermanos y hermanas, está el mayor peligro: confundir a Dios con quienes lo representan mal. Cuando el corazón duele por la traición, cuando el alma grita por la desilusión, no necesitamos explicaciones humanas, necesitamos la palabra de Dios. Y lo sorprendente es que la Sagrada Escritura no calla sobre este tema doloroso. Al contrario, habla directamente de lo que estamos viviendo. Escuchen cómo Jesús advertía a sus discípulos. Son palabras del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, así que hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Lo escuchan? El mismo Jesús sabía que habría líderes religiosos que dirían las palabras correctas, pero vivirían de manera incorrecta. Sabía que habría quienes ocuparían lugares sagrados, pero su corazón estaría lejos de Dios. ¿Y qué nos dijo que hiciéramos? Hagan y cumplan lo que les digan, pero no imiten sus obras. No imiten sus obras. Esa es la clave para entender cómo vivir después de una desilusión con la Iglesia. Jesús no dijo, si se portan mal, rechacen todo lo que enseñaron. No, dijo, sepan distinguir el mensaje del mensajero. Sepan separar la verdad de quien la transmite mal. Piénsenlo, si Jesús viviera hoy y viera todos los escándalos en la Iglesia, ¿la abandonaría? ¿Diría, todo lo religioso es mentira? No, queridos hermanos y hermanas. Haría lo mismo que hace 2000 años. Condenaría el mal, pero seguiría predicando el amor. No imiten sus obras no significa que debamos ignorar el mal o justificarlo. Significa que no permitimos que el mal destruya nuestra fe en el bien. Significa que entendemos la diferencia entre la Iglesia como idea de Dios y las personas que a veces distorsionan esa idea. En muchos países de nuestra tierra existe una hermosa tradición. Cuando nace un niño, la familia planta un árbol como un olivo. Ese árbol crecerá junto al niño, lo sobrevivirá y dará frutos a las siguientes generaciones. Pero a veces hay años malos. A veces los jardineros son descuidados o deshonestos. A veces el árbol sufre tormentas o enfermedades. ¿Qué hacen entonces los sabios? ¿Cortan el árbol? Dicen, si este año no hubo buenas aceitunas, ¿entonces todos los olivos son malos? Number. Cuidan el árbol, cambian a los malos jardineros, curan las enfermedades. Saben que el árbol es más grande que cualquier jardinero. El árbol da vida, aunque algunos de quienes lo cuidan sean imperfectos. No imiten sus obras es una sabiduría que nos ayuda a ver la Iglesia con los ojos de Dios, no con los de la desilusión. La Iglesia no son los edificios, ni los cargos, ni el dinero. La Iglesia es la comunidad de personas que buscan vivir según los mandamientos de Cristo, aunque no siempre lo logren. Cuando María, de la capilla en las montañas, supo de las faltas de su sacerdote, pensó que debía rechazarlo todo, pero luego recordó las palabras de Jesús. No imiten sus obras. Y comprendió. Las oraciones que rezó durante 50 años eran verdaderas, aunque quien las presidía fuera imperfecto. El amor a Dios que sentía en esa capilla era real, aunque el sacerdote no cumpliera su confianza. No imiten sus obras no es solo un consejo para sobrevivir a la desilusión, es una forma de vivir en libertad. Cuando atamos nuestra fe a personas concretas, nos volvemos prisioneros de su perfección. Y las personas, como sabemos, son imperfectas, todas, nosotros incluidos. Pero cuando aprendemos a distinguir entre el mensaje de Cristo y quienes lo transmiten, nos volvemos libres. Libres para amar a Dios, incluso cuando nos decepcionan los hombres. Libres para servir al bien, incluso cuando vemos el mal. Libres para creer en la santidad, incluso cuando nos enfrentamos al pecado. Querida familia en la fe, hemos entrado en aguas profundas de dolor y desilusión. Pero ahora quiero contarles sobre una mujer que vivió lo mismo que ustedes y encontró el camino de la oscuridad a la luz. Su nombre era Catalina Benincasa, pero el mundo la conoce como Santa Catalina de Siena. Vivió en el siglo XIV
en una de las épocas más oscuras de la historia de la Iglesia. Imaginen, el Papa no vivía en Roma, sino en Aviñón, bajo la influencia del rey francés. El poder eclesiástico estaba dividido. Los sacerdotes a menudo pensaban más en política y dinero que en las almas. Corrupción, intrigas, escándalos, todo esto era la realidad diaria. Catalina era una joven sencilla de una familia numerosa. Su padre teñía telas, su madre llevaba la casa. Podía haberse alejado de todo ese caos eclesial y vivir su vida tranquila, como muchos hicieron. Decían, si hasta los sacerdotes son tan pecadores, ¿para qué necesitamos la Iglesia? Pero Catalina eligió otro camino. No permitió que el pecado humano ocultara la santidad de Dios. A los 13 años hizo voto de castidad. A los 16 ingresó en la Tercera Orden de los Dominicos. Cuando le preguntaban cómo podía servir a una iglesia tan corrompida, respondía, «No sirvo a los hombres, sirvo a Cristo». Catalina veía todos los problemas de la iglesia, pero los entendía de otra manera. Para ella, no era prueba de que Dios no existía o que la iglesia era inútil. Al contrario, era prueba de que la iglesia necesitaba renovación y las personas, conversión del corazón. Piénsenlo como un antiguo olivo en las colinas. Cuando el jardinero es descuidado, el árbol se llena de parásitos, las ramas se vuelven salvajes, los frutos amargos. ¿Qué hace el buen agricultor? Corta el árbol, lo limpia, poda las ramas enfermas, lo cura, sabe que bajo la enfermedad hay vida sana. Catalina fue una sanadora para la Iglesia. Escribía cartas al Papa, a emperadores, a reyes. No temía decir la verdad sobre la corrupción y los abusos, pero lo hacía no por odio, sino por amor. No lo digo para condenarlos, escribía a un prelado, sino para que sean quienes Dios los llamó a ser. A menudo le preguntaban, «Catalina, ¿cómo puedes amar a una iglesia tan imperfecta?» Y ella respondía, ¿acaso una madre deja de amar a su hijo enfermo? Por estar enfermo deja de ser su hijo. Precisamente por la enfermedad necesita más cuidado. Una vez un joven llamado Diego vino a Catalina. Era muy religioso, pero tras varios escándalos en el monasterio local decidió abandonar la fe. «No puedo más», le dijo. «¿Cómo puedo rezar en la iglesia sabiendo que el sacerdote roba del tesoro? ¿Cómo escuchar sermones sobre el amor de alguien que desprecia a los pobres?» Catalina lo escuchó largo rato y luego le dijo, «Diego, dime, cuando vas al pozo por agua y ves que el balde está sucio, ¿qué haces? ¿Rechazas el agua o limpias el balde?» «Limpio el balde», respondió él. «Entonces», dijo Catalina, «el agua es necesaria para tu alma, aunque el balde necesite limpieza». Pero la lección más profunda de Catalina fue su vida, no solo sus palabras. Mostró que se puede ser santo dentro de una institución imperfecta, que se puede servir a Dios incluso cuando otros lo hacen mal, que la fe no es confianza en personas, sino en Dios. A menudo rezaba ante el crucifijo en la iglesia de Santo Domingo, y cuentan que una vez escuchó la voz de Cristo, «Catalina, ¿por qué te entristecen los pecados de mis siervos?» «Señor», respondió, «porque alejan a la gente de ti». «¿Quién está más cerca de mí?», preguntó Cristo, «¿el que juzga a mis siervos o el que reza por ellos?» Queridos hermanos y hermanas, cuando miramos el mar vemos su belleza, aunque haya basura flotando en la superficie. No decimos el mar está sucio, ya no lo miraré. Entendemos, la basura no es parte del mar. Es algo pasajero. La verdadera naturaleza del mar es profunda, limpia, llena de vida. Así es la Iglesia. Los pecados de algunos son basura en la superficie. Duelen, molestan, necesitan limpieza, pero la profundidad de la Iglesia es Cristo, su amor, su presencia entre nosotros. Y esa profundidad permanece pura, aunque la superficie esté manchada. Catalina de Siena enseñó al mundo a no huir de los problemas, sino a afrontarlos. No condenar a la Iglesia, sino ayudarla a mejorar. No perder la fe por las debilidades humanas, sino encontrar en ellas motivo para orar y servir. Partió al encuentro del Señor a los 33 años, la misma edad que Jesús.
Sus últimas palabras fueron: sangre, sangre, sangre. No sangre de venganza, sino de redención. La sangre de Cristo que lava todos los pecados, los del clero, los nuestros y los de quienes juzgan o excusan el mal. Tal vez hoy ustedes, como María en la capilla de la montaña, están sentados llorando por la desilusión. Tal vez como José, no saben si volver a la iglesia. Pero recuerden a Santa Catalina de Siena. Recuerden que la santidad es posible incluso en medio del pecado. Que el amor a Dios no depende de la perfección de las personas. Que su fe es su vínculo personal con Cristo y nadie puede destruirlo salvo ustedes mismos. Querida familia, es momento de hacer silencio, dejar que las palabras se apaguen y que hable el corazón. Cierren los ojos si pueden, sientan su respiración, perciban la presencia de aquel que nunca falla y nunca fallará. Imaginen estar de pie en la orilla del mar. El viento acaricia suavemente su rostro. Las olas llegan y se retiran. Frente a ustedes, la inmensidad del agua, símbolo del amor de Dios. Ese amor estaba allí antes de que zarparan los primeros barcos. Seguirá allí cuando el último barco desaparezca en el horizonte. Ahora piensen en todos los barcos que han cruzado esas aguas. Algunos llevaban tesoros, otros dolor. Algunos eran fuertes y hermosos, otros viejos y peligrosos. Pero el mar seguía siendo mar, sin importar los barcos que lo surcaran. La iglesia es el mar del amor de Dios, y quienes sirven en ella son los barcos. Algunos son bellos y firmes, otros dañados y frágiles. Pero el mar siempre es más grande que cualquier barco. Señor, tú conoces nuestro dolor. Sabes lo difícil que es confiar después de la traición. Sabes cuánto duele el corazón cuando quienes amábamos nos fallan. Tú mismo lo viviste en la tierra, cuando Judas te traicionó, cuando Pedro te negó, cuando los discípulos huyeron en el momento más difícil. Permítenos sentir tu presencia ahora, no a través de palabras humanas, sino directamente, corazón a corazón, alma a alma. Tú eres quien nunca cambia, aunque todo a nuestro alrededor se tambalee. Si hay ira en su corazón, permítanse sentirla. El Señor comprende su enojo, no los juzga por ello. La ira ante la injusticia es una reacción sana. Significa que su corazón está vivo, que pueden distinguir el bien del mal. Ahora, suavemente, pongan esa ira en manos de Dios. No intenten reprimirla ni justificarla. Simplemente, entréguenla. Digan: Señor, esto es demasiado pesado para mí. Tómalo tú. Si hay desilusión en su alma, permítanse aceptarla. La desilusión significa que esperaban algo mejor, y esperar lo mejor de las personas es señal de un buen corazón. No se culpen por haber confiado. Entreguen también esa desilusión a Dios. Digan: Señor, pensé que las personas eran mejores. Quise creer en su santidad. Ayúdame a no perder la capacidad de ver el bien. Si hay dudas sobre la fe, acéptenlas también. Dudar no es pecado, es señal de que su fe está viva, no es mecánica. Tomás también dudó, pero Jesús no lo condenó, le mostró sus heridas. Digan: Señor, si existes, ayúdame a sentirlo, no a través de palabras humanas, sino por mi propia experiencia. Muéstrame tu presencia. Ahora imaginen estar en esa capilla de la montaña junto a María. Se sientan a su lado. Ambos lloran, cada uno con su propio dolor. Y de repente sienten que alguien entra. No una persona, sino una presencia. Suave, cálida, infinitamente tierna. Es Cristo. Se acerca y les dice: Hijo mío, ¿crees que te fallé porque te fallaron mis siervos Namber? Yo siempre estoy contigo. Incluso cuando todos los demás te fallaron, yo no lo hice. Sientan su mano en su hombro. Sientan su comprensión. No les dice: no llores. Les dice: llora si lo necesitas. Yo lloro contigo. Ahora Él dice: te daré un corazón nuevo. Un corazón capaz de amar a las personas pero sin depender de su perfección. Un corazón que puede servir en la iglesia pero no adorarla.
un corazón que sabe distinguir entre mí y quienes me representan. Respiren con calma, sientan cómo esa nueva capacidad de amar los llena. Pueden perdonar sin justificar el mal. Pueden confiar en Dios, aunque no confíen en todos los hombres. Pueden servir al bien, aún viendo imperfección a su alrededor. Señor, gracias por este encuentro. Gracias porque eres más grande que nuestras desilusiones. Gracias porque tu amor no depende de los errores humanos. Ayúdanos a ser parte de la solución, no del problema. Ayúdanos a ser los cristianos que quisiéramos ver en los demás. Ayúdanos a amar a la Iglesia como la amó Cristo, con disposición a sufrir por su purificación. Ahora, en el silencio del corazón, recen conmigo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino difícil, del dolor de la desilusión a la luz de la comprensión. Ahora quiero dejarles una invitación sencilla pero poderosa. No permitan que las debilidades humanas les roben la presencia de Dios. Cuando mañana despierten y recuerden todos esos escándalos que les han herido, recuerden las palabras de Cristo. No imiten sus obras. Cuando vean una nueva noticia sobre problemas en la Iglesia, recuerden a Santa Catalina de Siena, que no huyó de la imperfección, sino que fue parte de la renovación. Cuando sientan la tentación de abandonar la fe por los errores humanos, recuerden el mar, que siempre sigue siendo mar, sin importar los barcos que lo cruzan. Su fe no es fe en personas, su fe es fe en Dios, que actúa a través de las personas a pesar de sus defectos. Su Iglesia no son edificios ni cargos, su Iglesia es la comunidad de quienes buscan vivir según los mandamientos del amor, aunque no siempre lo logren. Tal vez piensen, es fácil decirlo, pero ¿cómo vivir con este dolor? Lo entiendo. El dolor de la traición es real y profundo. Pero recuerden, ese dolor no es un castigo por haber confiado, es el precio del amor. Y el amor siempre vale ese precio. No intenten olvidar lo que pasó. No busquen volver a una fe ingenua que no conoce la debilidad humana. Avancen hacia una fe madura. Una fe que conoce los problemas pero no pierde la esperanza. Una fe que ve el pecado pero elige el perdón. Una fe que se decepciona de las personas pero no de Dios. En la práctica esto significa rezar por quienes les han herido en vez de solo juzgarlos. Buscar en su parroquia o comunidad a quienes realmente viven los valores cristianos y apoyarles. Ser ustedes mismos ese cristiano que quisieran ver en los demás. Si asisten a la iglesia, no vayan por el sacerdote o por otras personas, vayan por Cristo. Si rezan, no lo hagan por el predicador o el guía espiritual. Recen directamente a Dios. Si sirven a otros, no lo hagan por reconocimiento humano. Háganlo por amor. Recuerden, cada vez que eligen el amor en vez de la amargura, la esperanza en vez del cinismo, el perdón en vez de la venganza, hacen mejor a la Iglesia. Cada vez que permanecen fieles a Cristo, a pesar de las caídas humanas, son testimonio vivo de que la fe es más fuerte que la desilusión. Tal vez alguien cercano a ustedes también esté pasando por una crisis de fe. Compartan con ellos lo que han aprendido hoy, no como quien tiene todas las respuestas, sino como quien camina el mismo camino de búsqueda. A veces el mejor regalo que podemos dar es simplemente decir, yo también lo viví. No estás solo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, guarde sus corazones de la amargura, sus almas de la desesperanza y su espíritu de la pérdida de fe. Que les conceda sabiduría para distinguir entre Dios y los hombres, entre el mensaje y el mensajero, entre lo eterno y lo pasajero. Que encuentren en Cristo esa paz que ninguna persona puede dar ni quitar. Y que su fe sea un faro para otros que también buscan el camino de la desilusión a la luz del amor de Dios. Si esta reflexión ha tocado su corazón, compártanla con quienes pueda ayudar, porque la mejor manera de sanar nuestras propias heridas es ayudar a sanar las de otros, y la mejor manera de conservar la fe es compartirla. Vayan en paz,
Vayan con esperanza. Vayan sabiendo que son amados por Dios sin importar lo que hagan o dejen de hacer los demás. Amén.